Buenas tardes, soy Gemma Juárez y voy a presentar mi exposición oral sobre uno de los textos fundamentales de la filosofía moderna, la introducción de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, concretamente el apartado dedicado a los juicios sintéticos a priori y su relación con la idea de ciencia. Esta pregunta, aparentemente técnica, esconde uno de los problemas más profundos de la filosofía. ¿Puede la razón humana conocer algo con certeza absoluta y al mismo tiempo decirnos algo nuevo sobre el mundo? La exposición se organiza en 5 partes. Comenzaré contextualizando al autor y a la obra. Después desarrollaré las ideas claves del texto, las 2 distinciones fundamentales de Kant y el problema central que plantea. Y después explicaré el llamado giro copernicano. Luego compartiré algunas reflexiones personales y cerraré con una breve conclusión. Immanuel Kant nació en Königsberg, en la actual Alemania, en 1724 y murió en 1804. Es el filósofo central de la Ilustración alemana y el fundador del denominado idealismo trascendental. Su proyecto filosófico nace de una tensión que él mismo vivió con intensidad. Por un lado, admiraba el éxito de la física newtoniana y las matemáticas, ciencias que parecen darnos conocimiento universal y necesario. Por otro, Hume le había convencido de que la experiencia sola no puede justificar ese tipo de conocimiento. La pregunta de Kant es: ¿cómo lo hacemos entonces? Pues la crítica a la razón pura, publicada en 1781, es su intento de responder a esa pregunta. Es la misma de sus 3 grandes críticas y la obra que revoluciona la epistemología occidental. Para entender a Kant hay que partir de la encrucijada en la que se encontraba la filosofía en el siglo XVIII. Existían 2 grandes tradiciones enfrentadas. El racionalismo, representado por Leibniz y Wolff, sostenía que el conocimiento verdadero procede de la razón pura. Las ideas innatas garantizan verdades universales y necesarias, independientemente de la experiencia sensible. El empirismo, representado por Locke, Berkeley o sobre todo Hume, respondió lo contrario. Todo conocimiento tiene su origen en la experiencia sensible. Hume llegó incluso a negar que podamos justificar racionalmente conceptos como el de causalidad. Cuando vemos que A siempre sigue a B, no es la razón la que percibe una conexión necesaria, sino simplemente el hábito. Kant resume que esta situación se puede expresar como una frase célebre que aparece en la parte inferior de la diapositiva, que es: Hume me despertó de mi sueño dogmático. A partir de ese momento, su objetivo será encontrar una tercera vía que supere la limitación de ambas tradiciones. La primera gran distinción que traza Kant en la introducción es entre conocimiento a priori y conocimiento a posteriori. Llamamos a priori al conocimiento que poseemos con independencia de cualquier experiencia concreta. Es universal porque vale para todos los casos posibles y es necesario, porque no puede ser de otro modo. Un ejemplo sencillo: 7 más 5 son 12. Eso es verdad siempre, en cualquier lugar y para cualquier persona, sin que necesitamos comprobarlo empíricamente. El conocimiento a posteriori, en cambio, depende de la experiencia sensible, es particular y contingente. Este libro es azul. Es verdad hoy para este libro concreto, pero podría haber sido otro color. La segunda distinción atiende a la relación entre sujeto y predicado. Un juicio es analítico cuando el predicado ya está contenido en el sujeto. Todo cuerpo es extenso, no dice nada nuevo, solo explicita lo que el concepto del cuerpo ya implica. Un juicio es sintético cuando el predicado añade algo que no estaba en el sujeto. Este cuerpo es pesado, amplía conocimiento, pero requiere la experiencia para afirmarlo. Combinando las 2 distinciones obtenemos 3 tipos de juicio. Los analíticos a priori aclaran, pero no amplían el conocimiento. Los sintéticos a posteriori amplían, pero son contingentes. Estas 2 características son pacíficas. El problema es la tercera, los juicios sintéticos a priori. Racionalismo y empirismo los negaban implícitamente. Un juicio no puede ser a la vez necesario y ampliativo. Pero Kant demuestra que existen 7 más 5 igual a 12, es el ejemplo clave, y formula la pregunta central de toda la crítica: ¿cómo son posibles? Kant da 3 ejemplos. En matemáticas, 7 más 5 son 12. Es sintético porque el resultado no se deduce del análisis de los sumandos y a priori porque es universalmente necesario. Lo hemos hablado.
Pero en geometría, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, donde la brevedad no está en el concepto de la línea recta, pero es siempre verdad. En física, el principio de la causalidad, que Hume demostró que no puede justificarse desde la experiencia, pero que aplicamos universalmente, lo que indica que proviene de la estructura de la mente, no de los objetos. La respuesta de Kant es su revolución copernicana en filosofía. Así como Copérnico puso el Sol en el centro del lugar en la Tierra, Kant invierte la epistemología. No es la mente la que se adapta a los objetos, sino los objetos los que se adaptan a las estructuras de la mente. En concreto, el espacio, el tiempo y los conceptos como la causalidad no son propiedades del mundo exterior, sino estructuras que el propio sujeto impone a la experiencia. Por eso podemos tener conocimiento a priori, porque nosotros mismos ponemos esas estructuras en lo que percibimos. Lo que conocemos son los fenómenos, no las cosas tal como lo son en sí mismas, los neúmenos, que quedan fuera de nuestro alcance. 3 reflexiones sobre la vigencia del texto. Por una parte está la filosófica. La distinción analítico-sintético sigue siendo relevante. King la cuestionó en 1951 argumentando que esa frontera es artificial y el debate continúa abierto. Luego está la parte del sujeto activo. Kant fue el primero en mostrar que el conocedor no es un receptor pasivo. La neurociencia cognitiva lo confirma hoy. El cerebro construye la realidad, no la refleja. En inteligencia artificial, los modelos de IA tampoco reciben datos en bruto. Sus arquitecturas performan lo que pueden aprender. La pregunta kantiana cobra aquí una nueva dimensión y muy concreta. En conclusión, Kant pregunta cómo son posibles los juicios sintéticos a priori y responde que es el sujeto quien impone sus estructuras, intuición y categorías a la experiencia, lo que nos permite conocer el mundo de una forma universal y necesaria. Este giro copernicano rompió con toda la filosofía anterior y abrió el camino al idealismo alemán. 200 años después sigue siendo ineludible. Muchas gracias.